Hoy nos metemos de lleno en uno de esos edificios madrileños que, bueno, que tienen de todo. Historia, lujo y sobre todo mucho misterio. Hablamos del Palacio de Linares, ahí en plena Cibeles. Tenemos fuentes, claro, que los cuentan su historia, la oficial, digamos, pero es que luego están esas leyendas que lo rodean. Y bueno, eso es lo que queremos explorar hoy. La idea es intentar separar un poco el grano de la paja, ¿no? Ver qué hay de documentado y qué es, pues eso, leyenda urbana que ha ido creciendo. Empecemos por el principio. El palacio se encarga en 1877. Son los marqueses de Linares, José de Murga y Raimundo Osorio quienes lo promueven. Buscaban, pues lo típico, un símbolo de su posición, de su poder económico. Reflejo de la alta burguesía de Madrid. Y el diseño, muy a la moda de entonces. Inspiración francesa, del arquitecto Carlos Colubi. Y no escatimaron en gastos, materiales lujosos por todas partes. Exacto. Era una declaración. Construir algo así, en esa ubicación, con esa opulencia, era decir, hemos llegado. Era fundamental para el estatus en esa época. Pero, como bien sugieren algunas fuentes, detrás de esa fachada tan brillante, pues a menudo se escondían historias más complicadas, dramas familiares, Claro. tensiones que, bueno, o la sociedad prefería no ver o que, precisamente por eso, alimentaban los rumores, Y ¿sabes? ahí, justo ahí, es donde la historia, bueno, da un giro y se pone realmente intrigante. Porque más allá de los mármoles y las fiestas, empieza a surgir esa leyenda oscura sobre ellos, sobre los marqueses. Sí, la leyenda principal, y hay que insistir en que las fuentes la marcan como eso, como leyenda popular, no como hecho histórico confirmado. Es tremenda. Sostiene que José y Raimunda descubrieron después de casarse que eran medio hermanos. Medio hermanos, vaya tela. Sí, al parecer por una infidelidad del padre de él. Y que para ocultar el escándalo, la hija que tuvieron, Raimundita, Ajá. pues la versión más truculenta dice que la ocultaron o incluso, bueno, que se deshicieron de ella. Qué fuerte. Y claro, según esta creencia, su espíritu infantil es el que sigue en el palacio. Es una historia que toca temas muy tabú. Y esa leyenda, claro, se alimenta de supuestos sucesos extraños que la gente ha contado. Testimonios que hablan de risas de niños, llantos y sobre todo las famosas psicofonías, ¿no? Esas grabaciones con sonidos o voces que nadie explica. Algunas dicen que son de Reinundita. ¿Se sabe cuándo empezaron a popularizarse estas historias de psicofonías? ¿Son algo antiguo o más reciente? Pues mira, las fuentes apuntan a que el boom de lo paranormal en el palacio, incluidas las psicofonías, fue sobre todo a finales del siglo XX. Coincidió con épocas en que el edificio estuvo un poco dejado o en reformas. A ver, yo no entro en si las grabaciones son reales o no, pero su difusión fue clave. Claro. Fue lo que de verdad consolidó la leyenda en la mente de la gente ya en tiempos modernos y atrajo a muchísimos curiosos el misterio. Pero es que hay más, ¿eh? No se queda ahí la cosa. Se habla también de habitaciones que estuvieron selladas, cerradas a cal y canto durante décadas. Uf, eso siempre da mucho juego. Imagínate. Las teorías eran de todo tipo, que si guardaban documentos secretos de la familia, que si tesoros escondidos, hasta objetos malditos. Y también se rumoreaba lo de un pasadizo secreto, uno que conectaría el palacio con otros sitios, aunque eso, bueno, eso nunca se ha llegado a confirmar, ¿verdad? No, confirmado no está. Pero es fascinante ver cómo esos elementos, la habitación cerrada, el pasadizo oculto, son como arquetipos, ¿no? Motivos súper clásicos en las historias de casas antiguas y misteriosas. Funcionan genial para disparar la imaginación, hacen que el edificio sea algo más que ladrillos y mármol. Lo convierten en un mito. Y para rematar, la idea de la maldición del palacio. Ah, sí. Se dice que después de los marqueses, varias empresas o instituciones que intentaron instalarse allí, pues tuvieron mala suerte, problemas económicos, fracasos. Las fuentes que tenemos dan alguna explicación más, digamos, terrenal. O sea, mencionan lo caro que sería mantener un sitio así, o se van directas a la maldición. A ver, las fuentes más serias, las documentales, sí suelen señalar factores más lógicos. La economía, problemas de gestión, el coste altísimo de mantener un palacete así. Claro, es que tiene que ser una ruina. Exacto. Pero, claro, la narrativa popular pues prefiere la explicación sobrenatural. La maldición es mucho más atractiva, ¿no? Y encaja perfectamente con todo el misterio que ya rodeaba al lugar. Y con todo esto llegamos a hoy, que el Palacio de Linares es la sede de la Casa de América, un centro cultural superactivo. Sí. Y eso es un contraste, la verdad es que muy interesante. Un lugar que pasó por el abandono, que fue foco de leyendas oscuras, y hoy es un espacio abierto, lleno de vida, de intercambio cultural entre España y América Latina. Es casi
Como si se quisiera llenar de luz esos rincones que antes asociábamos a la sombra, al secreto. Es eso, ¿no? Esa dualidad. Por un lado, un monumento arquitectónico impresionante del siglo XIX, testigo de una época de esplendor. Y por otro, pues un imán para las leyendas urbanas, para la fascinación por lo paranormal. Totalmente. El Palacio en Linares es un ejemplo perfecto de cómo se mezclan la historia real, documentada, con el drama social de una era y con esa fuerza que tiene el mito, la superstición, en la memoria de una ciudad. Refleja mucho sobre cómo elegimos contar y recordar nuestro pasado, ¿eh? Y nos deja una pregunta flotando, ¿no? Más allá de si creemos o no en fantasmas o maldiciones, ¿qué nos dice de nosotros, como sociedad, esa necesidad de crear, de mantener vivas estas historias tan oscuras alrededor de nuestros lugares más emblemáticos? ¿Será que reflejan miedos colectivos? ¿O es simplemente una forma de, bueno, de hacer la historia un poco más emocionante? Ahí lo dejamos, para pensar.